en sus propias palabras. Centro de masa o centroide. Es el punto de equilibrio de un objeto. Ya es un punto donde podríamos mantener el equilibrio desde el enfoque gravitacional, ¿no? Podemos ir sobre todo el peso se equilibra sobre ese punto, ¿no? Entonces puede ser punto de equilibrio. Es el punto donde actúa toda la gravedad que está distribuida en el objeto. Que es un punto donde podríamos decir que se concentra toda la gravedad. Ok. También damos conceptos de manera teórica y de manera matemática. Si tenemos un cuerpo cualquiera, tenemos nuestro origen, ¿ok? Y quiero encontrar ese punto donde se concentra toda la gravedad. Lo que hacemos es que vamos a buscar la coordenada X del centro de masa y la coordenada Y del centro de masa. ¿Ok? Donde tendríamos algo de este estilo. Esto de acá es la coordenada X. Y esto de acá sería la coordenada Y. Cada coordenada la calculamos de la siguiente manera. Con la integral, ¿ok? La sumatoria, ¿ya? De un pedazo de área multiplicado por el X que le corresponde. Y esto dividido el área total, ¿ya? Esto de acá es el área total. ¿Ok? Y estamos haciendo esa equivalencia. Al escribir esta ecuación, ¿qué estamos escribiendo? Estamos escribiendo que esa distancia, xn por a de t, ¿ya? Este equivalente por el área total, ¿ya? Es lo mismo que si nosotros sumáramos, ¿ya? Una pequeña área, esto de acá es nuestro dA, por el X que le corresponde. Acá, ¿qué X le corresponde? Le corresponde este X en este momento, digamos. ¿Ya? Y hago esa sumatoria para todas las áreas. Para esta área, para esta área, para esta área. Para esta. Estamos sumando todas esas áreas por sus distancias. ¿Ok? Y eso me tiene que dar algo equivalente como si fuera el promedio, digamos, o el equivalente por el área total. ¿Ok? Entonces, esta ecuación, digamos, por detrás tiene lo que han dicho ustedes. Por detrás está actuando esto de acá. Escribir esta ecuación, estamos diciendo que este punto justamente es un punto de equilibrio. ¿Ok? Al escribir esta ecuación estamos diciendo que ese punto es donde se concentra toda la fuerza de la gravedad. ¿Ya? Ahora, normalmente cuando hablamos así desde el punto de físico, en vez de áreas tenemos masa. Entonces, X por la masa, una pequeña masa entre la masa total. ¿Ok? Pero si nosotros decimos que esto es una área regular que va a tener un cierto espesor, digamos, ya un espesor delgado, podríamos hablar de una densidad, ¿ya? De masa que va a ser masa entre volumen.
de manera más rigurosa la derivada de la masa respecto al volumen. Sí. Entonces de acá nosotros tendríamos que una masa va a ser ρ por diferencial de volumen. ¿Y qué sería un diferencial de volumen acá? Un diferencial de volumen sería el área, ¿ya? Esto de acá es un área cuadrada, pues sí existe un diferencial de área, por el espesor, que lo podemos llamar epsilon, ¿ya? Área espesor por de A va a ser epsilon, ¿ya? Tendríamos algo de este estilo, ρ e de A. Si nosotros reemplazamos eso acá, tendríamos que esto va a ser igual a X por un diferencial de masa. ¿Qué va a ser? Va a ser ρ, la densidad de volumen, por epsilon, por el espesor, por el diferencial de área. La masa total, ¿qué va a ser? Pues si dm es igual a ρ de volumen, la masa total, ¿qué va a ser? Perdón, ρ de A. Ρ espesor de A. La masa total va a ser la densidad por el espesor por el área total. Entonces, ρ espesor, el área total. Y vemos que estos términos se van, digamos. ¿Ok? Y nos queda lo mismo que acá. Entonces, definición es esto de acá. ¿Ya? Pero si el cuerpo, en este caso, es en 2 dimensiones, la acumulación de masa es uniforme, es decir, la masa que hay acá, esa densidad, es lo mismo que va a haber acá. Ok, es uniforme, es constante. No es que acá está bien acumulado, ya acá está bien denso y acá medio disperso, acá menos denso el material. Si fuera ese caso, no podemos hacer esto de acá, no podemos simplificar estos dos. ¿Ya? Entonces, si estamos en ese caso de uniformidad en la densidad, uniformidad en el espacio entre moléculas o cuántas moléculas hay en una misma área, podemos hacer por la definición o por esto de acá que es un poco más geométrico. Vemos que dan lo mismo. ¿Ya? Y de la misma manera, si es que quiero encontrar cuánto va a ser la parte y del centro de masa, es lo mismo la integral de y de a entre el área total. Donde dA ahora voy a tomar cosas de este estilo. Voy a tomar distancias, voy a dividir, digamos, mi área en diferenciales horizontales, ¿ya? De tal manera que esta distancia es el y de esta diferencial de a en ese instante. Entonces y por dA entre el área total me da dónde se va a acumular todo. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ok. Tac, 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 tac. Acá podría acotar también lo que vendría a ser el cálculo de dA, ¿no? dA puede ser estos rectángulos que vemos acá, que hemos analizado en otros contextos, ¿ya? Pero también podemos tener, en función de la forma de la figura, cosas que nos pueden facilitar, cosas de este estilo. Esto de acá era X, cosas de este estilo, ¿no? Digamos algo, tac. Acá tengo mejor esto de acá. Primero dA puede ser esto de acá, puede ser esto de acá, ¿ya? O también puede ser esta otra área rectangular, ¿ya? Y acá decimos, ok, dA, ¿cómo lo trato? ¿Cómo lo calculo? Digamos que el área total, en este caso sería la integral doble
de nuestro dA. En este caso sería nuestro dx por nuestro dy. ¿Ya? Entonces acá recordando un poco que son integrales dobles. Pero si mi contexto me da cosas medio circulares, en vez de tomar este dA como dy por dx, puedo decir que esto es una distancia r. Esto de acá es un crecimiento de r. Estamos creciendo un trozo de dr. ¿Ok? Y recordando trigonometría base, sabemos que acá hay un pequeño ángulo y esta partecita de acá es el arco de ese ángulo. El arco de un ángulo es la distancia por el ángulo. Y aplicando la misma lógica que el área es base por altura de este nuevo rectángulo, la base va a ser r de phi o e de r en función de del enfoque o la perspectiva que tengamos. En todo caso, uno va a ser la base y el otro va a ser la altura. Entonces podemos utilizar ya sea esto o ya sea esto, todo en función del caso exacto, ¿no? Ok, todas las preguntas. Estoy grabando. Sí. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente figura en 2 dimensiones, ¿ya? Que representa, no sé, una lámina de aluminio. ¿Ok? Tenemos esta figura, 2 dimensiones, la cual sigue esta curva, esta parte de la curva, sigue, es un polinomio alfa por x a la n, ¿no? Donde n es un número natural. Si en función de n, pues esto puede ser una parábola, puede ser algo cúbico, etc. ¿Ok? Si tenemos esto, esta altura, ¿qué va a ser? Acá tenemos como dato que toda esta distancia, ¿ya? O hasta este punto tenemos b. Esta altura que vamos a llamar h, ¿qué va a ser? Va a ser esta curva evaluada en b. Cuando yo lo evalúo en b, este es su y y resulta ser esa altura. Entonces, cuando yo evalúo esto en b, alfa b a la n. ¿Ok? Y aplicamos. El centro de masa está por acá, digamos. ¿Cómo hay el centro de masa? El centro de masa en x va a ser igual a la integral de x de a entre el área total, ¿ok? Pero como no conozco, entre la integral doble o integral simple, en este caso es simple, de dA. ¿Qué va a ser mi dA? Para que empiece a notar participación. ¿Qué proponen como dA? Marco. Podríamos utilizar, bueno, sería y por de x, podría ser. Sería una cosa de este estilo. Acá, digamos. Ajá, ¿Verdad? Y esto tiene un sí, espesor de x y tiene una altura y. de ¿No? y, Lo que hemos que es la visto función. anterior vez. Muy bien. Esto sería x por dA, que en este caso sería y, por el espesor o base por altura. Y en este caso, ¿qué vas a poner para y, Marco? La función que teníamos ahí, que es alfa por x elevado a la n. Alfa por x a la n, por dx, ¿no? Y abajo hacemos lo Ujú. mismo. Y por dx, pero y que es alfa por x a la n por dx. En estas integrales, ¿qué cosa es importante que está faltando? Marco.
Los límites Los límites. ¿De dónde es tu límite? de 0 a B. La figura va desde 0 hasta B. Es, Y ya sí, tenemos todo, ¿no? a B. El alfa sale. Vamos a tener integral de xn más 1 de x sobre alfa sale la integral de x a la n de x. Tac, tac. Acá tenemos unas integrales sencillas. Esto va a ser xn más 2 sobre n más 2. Acá vamos a tener xn más 1 sobre n más 1. ¿Verdad? Y de acá no nos olvidemos que ambos evaluamos de 0 hasta b. Entonces vamos a tener que x del centro de masa, centroide va a ser n más 1 sobre n más 2 y b a la n más 2 sobre b a la n más 1 menos 0 a la n más 2 sobre 0 a la n más 1. Estoy haciendo bien esta cosa, no estoy haciendo mal, ¿no? Esto es así. Menos 0 a la n más 2 menos 0 a la n más 1. Y esto me va a dar n más 1 sobre n más 2, b. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? Ya. Si queremos calcular para y, es el mismo procedimiento, ¿no? No lo vamos a repetir, pero es la misma idea. Lo que sí analicemos, por ejemplo, algunos casos, ¿no? Esto es una ecuación general. Analizando para n igual a 0. Si yo tengo n igual a 0, ¿qué voy a tener? Y igual a alfa por x a la 0, y igual a alfa. Y igual a alfa, ¿qué es? Es una recta horizontal. En este caso, lo que tengo es x, y. Vamos a tener una recta horizontal en alfa, y esto hasta b. ¿Y qué me dice esto? Es n más 1 sobre n más 2 sobre b, ¿no? Pero n es 0. Va a ser 0 más 1 sobre 0 más 2 por b, un medio de b. Y es lo que intuimos, ¿no? Es justo a la mitad de b va a estar el x del centro de masa. Hacemos el análisis para n igual a 1. Y en este caso va a ser alfa a la x. Y igual a alfa a la x, ¿qué tipo de función es? Lineal. Es una recta, ¿no, Galo? ¿Qué figura Sí, tendrías entonces, Galo? un triangular. Un triángulo, ¿no? Entonces tenemos acá, donde esté justamente el alfa x, hasta b. X del centro de masa, ¿qué va a ser? X del centro de masa va a ser b por n más 1 sobre n más 2. 1 más 1 sobre 1 más 2. Es decir, 2 tercios b. No estás a la mitad, sino estás un poquito más por acá, digamos. 2 tercios b, y sabemos que por acá más o menos está el centro de masa. Y finalmente podemos hacer para algo cuadrático. Para n igual 2 tenemos y igual a alfa x cuadrado. Vamos a tener lo siguiente. Algo tipo parábola. Tac.
donde X del centro de masa va a ser B por 2 más 2, 2 más 1 sobre ok, n más 1, 2 más 1, n más 2, 2 más 2. Entonces 3/4 de B. Ya estamos más acá. Más o menos por acá. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya. Tac, 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 tac. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos algo de este estilo? Haciendo páginas, todo. Si tuviéramos una figura, una placa de algún mecanismo, una plancha, no sé, que ha sido diseñada de la siguiente manera. Un momentito, tac. ¿Dónde estamos? Un tercio, un tercio. Ya. Tenemos algo así. Tac. Acá termina. Y aparte tiene un hueco relevante. Lo que sabemos es que esto de acá obedece a la siguiente función. X cuadrado y igual a x cuadrado. Sabemos, un momentito, 4. Sabemos que esta altura es de 3 centímetros. Sabemos que de acá a acá hay 5 centímetros. Sabemos que de acá a acá hay 4 centímetros. ¿Ya? Y mentira, esto no sabemos exactamente qué función sigue. Lo que sabemos es que este centro de acá hay 1 centímetro y de acá hay otro centímetro. Ya tenemos entonces esta figura que es de esta manera. ¿Cómo hallo el centro de masa donde se concentra totalmente el peso de esta figura? ¿Qué es lo que harían ustedes si esto les toca en el examen? Sí, César. Sumas y restas de áreas. Parábola más cuadrado menos círculo. Ok, sumas y restas. Sumas y restas, pero ¿qué, concretamente, díctame, ¿qué cosa harías? ¿Qué escribirías? X centro de masa integral de X Ya, por el, bueno, haría tres integrales similares por diferencia de área, obviamente. ya. Ahora digamos que esto de acá lo acabamos de resolver. Entonces, no vamos a integrar de nuevo, vamos a utilizar lo que hemos encontrado. Lo de un cuadrado conocemos, ¿verdad? Sí. Y de un círculo conocemos. Entonces, ¿cómo podríamos simplificar, digamos?
Suma de áreas por su centro de masa de cada figura. Exacto. Hacemos prácticamente lo mismo que hemos hecho acá. ¿Cuál era la lógica de esto? Hacer una suma de las áreas que haya, delta as, por sus distancias correspondientes. ¿Verdad? Una suma de áreas por sus distancias. Pero como las áreas son infinitesimales, se vuelve una integral, ¿no? Ya hemos visto n veces que una integral es una sumatoria. Entonces acá, ¿qué es lo que reconocemos? Reconocemos que hay tres figuras. Ahí está de acá, que vamos a llamar A1. Ahí el rectángulo que vamos a llamar A2. Y ahí la secuencia que vamos a llamar A3. En este caso, X del centro de masa, digamos, escribo la fórmula. Va a ser X de A sobre el área total, ¿no? Si esto yo lo expreso de manera discreta, ¿qué va a ser? Va a ser la sumatoria de cada X por el área que le corresponde a ese X entre el área total. Va a ser X1 por el área 1, donde el objeto 1 es esto, más X2 por el área 2, donde el área 2 es todo el rectángulo, y menos X3 por el área 3, donde el área 3 es esta circunferencia, y es menos, ¿por qué? Porque es algo hueco. No está aportando, más bien estamos quitando masa. Entonces está afectando el centro de masa. ¿Ok? Hasta acá, ¿me siguen? Sí. ¿Quiénes han participado? César, Galo, ¿y quién era la otra persona? ¿Oscar? No me acuerdo. Marco. Marco. Ya. Y procedemos, ¿no? Acá rápidamente retomo esto para lo que es el área. Fíjense. El área que es la integral de, estamos integrando respecto a y, ¿no? Puedo decir que esto va a ser y por dx el área es la integral diferencial área. Y esa diferencia del área era un y por dx. Sí, estaba bien. Y y habíamos llamado, era un alfa por x a la n, pero esto es x al cuadrado, ¿no? Por dx. Esto va a ser igual a alfa por x cubo sobre 3. Desde 0 hasta b, vamos a tener alfa por x cuadrado sobre 3 por x. Alfa por x cuadrado, ¿qué es? En este caso sería, reemplazando, sería por b, ¿no? B. Ahora, alfa por b cuadrado, ¿qué va a ser? Va a ser esta altura. ¿Sí o no? Si la función es alfa x cuadrado, alfa por b cuadrado es justo esta altura, cuando evalúo en b. Vamos a tener acá la altura por b entre 3. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer una tablita. Tenemos tres figuras. Figura 1, figura 2, figura 3. Acá mejor. 1, 2, 3. Para esto necesito calcular el área. El área de la figura 1 acabamos de deducir que va a ser la base por altura entre 3. ¿Qué base hay? Vemos que en el diagrama es un 4. ¿Qué altura hay? Vemos en el diagrama que es un 3. Y esto entre 3. 4. ¿Ya? El 2
es un rectángulo que tiene base 5 y tiene altura 3. Ese rectángulo tiene como base, como área base por altura 5 por 3. Y el tercero es este hueco circular, que es pi por el radio al cuadrado. Vemos en el diagrama que el radio es igual a 1. Pi por 1 al cuadrado. Pero ojo, negativo. ¿Ya? Pongo el signo negativo ya sea acá, porque es un hueco, y acá positivo. O acá lo dejo positivo y acá en la fórmula VP negativo, ¿no? En todo caso, no tiene que haber doble signo si no estaríamos anulando. ¿Ya? Vamos a ponerle acá, digamos, ya, da lo mismo. ¿Qué es lo que me tengo que hallar? Tengo que encontrar estos X. Estos X representan dónde se encuentra ese objeto. ¿Ya? Vamos a llamarle X promedio. ¿Ya? X promedio, X promedio, X promedio. ¿Dónde se encuentra todo este objeto acumulado? Pues en el centro de masa de solo ese objeto. Y hemos visto que el centro de masa de este tipo de comportamiento es 3/4 de B. Entonces, 3/4 de B y B es 4. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra el cuadrado? Acá, 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 acá. No, se encuentra todo acumulado, el rectángulo en su centro. Ese centro, ¿dónde va a estar en X? Pues acá podemos decir que esto es 2,5, ¿verdad? Todo esto es 5 más 4, 9. A ese 9 le resto 2,5. Me queda 6,5. Está por acá, más o menos, de centro. ¿Ya? Y necesito esa distancia desde el origen. Y eso es 9 menos 2,5. ¿Ya? Eso vendría a ser 6,5. Y finalmente necesito saber dónde se encuentra el centro del círculo. Del gráfico que podemos deducir que el centro del círculo es esta distancia de acá. Podemos decir, serían la distancia total 9 menos estos 2, 7. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Y luego aplicamos. X del centro de masa va a ser esta sumatoria. Ya estoy haciendo una sumatoria de manera discreta entre el área total. Entonces vamos a tener que X del centro de masa va a ser X1, que es 3, por el área 1, que es 4, más X2, que es 6,5, por el área 2, que es 15, más X1, X3, que es 7, por el área, que es menos pi, y todo entre el área total, es decir, 4 más 15 menos pi. ¿Cuánto da esto, por favor, calculadoras? ¿Cuánto les da? $4.98. 4,98. 4.976. 98. ¿Alguien por favor puede verificar que sale eso? ¿Alguien más, por favor? Realice. 5.52 me sale. Ya. 5.52, ingeniero. Ok, 5,52. Como estamos con centímetros, centímetros. Sí, confirmado. Perdón, me equivoqué en algo. Yep. Está bien, no te preocupes. ¿Dudas, preguntas? I did a B. I did a B. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Ok, ¿cuánto tiempo vamos? 40 minutos. Ahora,
¿Qué más quiere decir? Ah, tac, 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 tac. Sí, hagamos eso. Calculen cuál sería el centro de masa de esta figura. ¿Ok? Procedan, por favor. Y me mandan con anterioridad a WhatsApp. Entonces, retomamos el problema. Tenemos lo siguiente. Acá ya nos dice dónde está el centro de masa. Eso podemos calcularlo. Tal vez ustedes lo calculen en la siguiente práctica. Para una semicircunferencia, ¿no? A esta altura. Y dividimos en esta figura, en esta parte, ¿ok? También podemos dividir en un rectángulo así, o esto, y aparte esto, ¿no? Entonces, un poco indiferente. Dividamos en esas tres. Ok, tenemos acá 1, 2 y 3. X del centro de masa, ¿qué va a ser? Va a ser igual a la sumatoria de los promedios para cada, o centros de masa para cada figura, por el área de la figura entre el área total. Tengo que para la figura 1, ¿a qué distancia está? Acá está el centro de masa y esto es una distancia igual a 1. Vemos que esto va a ser 1 si esto de acá es 2. Esto va a ser 1 por el área de acá es 4 por 2, 8, más este de acá, ¿dónde se encuentra? Si esto es 2 y esto es 6, esto de acá va a ser 4. Está a una distancia 4 del origen. Por el área total, la base de acá es también 4, por la altura que es 2. Es 4 por 2. Más, acá, ¿dónde estamos? Aquella distancia X. También estamos a la distancia X de 4. Todo esto también sigue siendo 4, ¿no? Entonces, 4 por el área. El área es una semicircunferencia. El área de una semicircunferencia es pi por el radio al cuadrado entre 2, ¿no? La mitad. ¿Y qué radio tenemos? Vemos que el radio es igual a 2. Es pi por 2 al cuadrado entre 2, entre el área total. 4 por 2, 8. 4 por 2, 8. Y acá voy a tener 2 cuando se van, 2 pi. Y por el radio al cuadrado, 4 pi entre 2, sí, no es 2 pi. ¿Cuánto da esto, por favor, calculadores? Y para y, hacemos lo mismo. Y va a ser la sumatoria de los y's por sus áreas entre el área total. Esto va a ser el primer, ¿qué y tiene? Vemos que tiene un 2 por el área del primero que es 8. El segundo, ¿qué y tiene? Vemos que tiene una altura de 1 por el área que también sigue siendo 8, más, si yo sé que esta alturita es 4r sobre 3pi, esta altura o la coordenada del centro de masa de la circunferencia que va a ser 4 por el radio que es 2 entre 3pi. Entonces, 8 entre 3pi por el área, y el área, recordamos que es esto de acá, que es 2pi. Y todo entre el área total, que sigue siendo lo mismo. ¿Cuánto da en X? ¿Cuánto da en Y? Les escucho. X 2.923. ¿Y en Y? 2.85. 2.85. Por favor,
Oh, a mí me salió 1.88. 88, mejor. Un par de personas más para ver. 1.88. 1.88, Inge. Perdón. No te preocupes. Tenemos esto. ¿Dudas, preguntas? Ya. Entonces, calcular este numerito lo vamos a poner para la práctica. Las personas que han llegado a estos dos resultados, pues me escriben por WhatsApp indicando que está correcto lo que han mandado, ¿ya? Está correcto, nombre si es que no han colocado antes. Y así anoto participación. Repito, ¿dudas o preguntas? Ahora, tenemos acá lo que vendría a ser momento de inercia. Tengo una barra delgada, ¿ya? Que tiene una masa M, un largo L, y la voy a hacer rotar a través de un eje que pasa por uno de sus extremos. Estoy haciendo rotar desde de esta manera. ¿Ya? Acá está el pivote, digamos. ¿Qué es el momento de inercia desde un enfoque físico? Si tenían que definir momento de inercia en sus palabras, ¿qué sería? Sería, Inge, perdón, la masa por la longitud por el ángulo de rotación. Masa, longitud, ángulo de rotación. Masa, longitud, ángulo de rotación. Ya, esta es una fórmula, pero justamente me preguntaba en tus palabras, conceptualmente, ¿qué significa para ti? Vi esta fórmula, pero creo que no es totalmente correcta. Creo que estamos confundiendo otro término. Pero igual, no importa, dime. Desde el punto conceptual, ¿qué es para ti momento de inercia, Ricardo? Si no, César. Resistencia de un objeto ser rotado. Un poquito, ¿puedes repetir un poquito más fuerte, por favor? La resistencia de un objeto a ser rotado. ¿Ya? La masa, ¿ya? La masa es la cantidad, de materia que tiene un cuerpo. Esa es una manera de definir la masa. Pero otra manera, equivalente, pero un enfoque, parece que es un enfoque muy distinto, pero son equivalentes, es que la masa es resistencia al cambio de movimiento. ¿Ya? Mientras más masa tiene un objeto, más va a costar, más se va a resistir a que cambie su movimiento. Si es que está en reposo, yo tengo un camión inmenso, si es que está en reposo el camión, como tiene mucha masa, tiene mucha resistencia a que lo empezara a moverse. Lo mismo, si tengo un camión que se está moviendo, ¿ya? Como tiene mucha masa, tiene mucha resistencia a cambiar. Es decir, ya sea a acelerarlo más o ya sea a frenarlo, me provoca mucha resistencia. ¿Por qué? Porque tiene mucha masa. ¿Okay? Entonces, retomando ese concepto de masa, el momento de inercia tiene un concepto muy similar, es lo que dijo César. Es la resistencia, ¿ya? Al cambio de movimiento, pero ahora estamos hablando de un movimiento en específico, de un movimiento circular. Entonces, ¿cuánto me va a costar mover esta barra? ¿Cuánto se va a resistir esa barra? Va a ser directamente descrito por cuánta inercia tiene. ¿Ok? Esto de acá pongamos un paréntesis, luego aparte. Eso es conceptualmente.
matemáticamente, físicamente, ecuacionalmente, tenemos que, si yo tengo un eje y tengo una pita o una barra que no tiene mucha masa, ¿ya? Y le pongo una masa en su extremo, una masa M, ¿ya? Entonces estoy asumiendo que esta barra no tiene masa, es despreciable, ¿ya? El momento de inercia de esta masa M es la masa por la distancia que hay entre el eje de rotación y la masa al cuadrado. ¿Ok? Y si hablo de una pequeña masa, voy a decir, entonces una pequeña masa va a ser la misma estructura. Va a tener un pequeño momento de inercia que va a ser la pequeña masa por la distancia al cuadrado. Ahora, si no hablo de una pequeña masa, sino hablo justamente de esta barra, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de pequeñas masas, de pequeños trozos. Voy a decir, acá hay una pequeña masa. Esta pequeña masa se encuentra a una distancia al cuadrado. Entonces, su momento de inercia va a ser R cuadrado delta M. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la inercia de toda la barra? Pues va a ser lógicamente, ya no de memoria, sino lógicamente, la suma de lo que aporta cada uno. Inercia total va a ser la suma de lo que aporta cada pedazo. La suma de lo que aporta cada pedazo. Y por lo tanto, si hago que los pedazos sean muy pequeños, infinitesimales, esta sumatoria se vuelve una integral. Y esta es la ecuación, digamos, desde el punto de vista físico. Esta ecuación es equivalente a esta definición. ¿Ya? Vemos que el momento de inercia va a depender de la masa, ¿ya? De la masa que estemos, de la cantidad de masa que haya, pero depende aún más fuerte de dónde se encuentra la masa. Es decir, de la distancia de la masa al eje de rotación al cuadrado. ¿Dudas, preguntas? Y Sí, cuanto más lejos esté esa masa, mayor sería, ¿no? mayores. Entonces, mientras más grande es la masa, mayor es el momento de inercia. Es correcto. Pero ¿cuál tiene más peso? La distancia. Mientras más lejos esté, va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. ¿Ok? Apliquemos para este caso específico. Aplicando para la barra, decimos que trabajamos con una barra homogénea. ¿Ok? Vamos a decir, ok, la barra tiene un largo L, tiene una masa M, y por acá le voy a poner que tiene un área transversal A. ¿Ya? Acá, digamos, si lo dibujo en 3 dimensiones, el área transversal es A. Entonces va a haber una densidad, como es homogénea, constante. Va a haber un área transversal A. Va a haber una longitud L y va a tener una masa M. Decimos, el momento de inercia es la integral de R al cuadrado de M. ¿Pero qué es de M? Pues vamos a nuestra división de densidad. Densidad es masa entre volumen, de manera más formal, la derivada de la masa respecto al volumen, o diferencial de masa respecto al volumen. Desde acá decimos que dm
es rho por d volumen. En este caso, ¿cuánto es el volumen de nuestra barra en 3 dimensiones? ¿Cuánto es en nuestras variables? ¿Qué vendría a ser este cubito? ¿Sería igual a qué? Área por delta L. Área transversal por delta L. Tomando en cuenta que delta L es esto de acá, ¿verdad? Pero si estamos en nuestras coordenadas X, Y, Z, ese delta L, ¿qué sería? Un delta X, ¿no? No me olvidaré, me estoy olvidando acá del rho. Rho a delta X. Ya tenemos eso. Entonces reemplazamos, vamos a tener que I va a ser la integral de R cuadrado de M, pero de M es rho a delta X. ¿Y R qué es? Estamos analizando acá, ¿no? Mejor acá volveré a colocar. Analizando acá, tac, tac, tengo acá mi delta X. R, ¿qué vendría a ser? R casualmente o adrede es también la distancia X. Entonces esto sería X cuadrado rho a de X. Estas son constantes, sale de la integral, X cuadrado de X, rho a X cubo sobre 3, evaluado de dónde a dónde. Estoy haciendo el análisis desde este cubo de acá hasta el último cubo del extremo. ¿Dónde se encuentra el primer cubo? Se encuentra en X igual a 0. ¿Dónde se encuentra el último cubo? En X igual a L. Le tenemos que esto hacer rho a L cubo sobre 3. Un momentito, hay algo que estoy olvidando, creo acá. A por de X, tac, tac, tac. Sí, está bien. Y acá lo último que podríamos hacer es lo siguiente. Decimos rho por A por L. A por L, ¿qué es? Volumen. Volumen total, ¿no? Esta área transversal por todo el largo me da el volumen total. Entonces va a ser rho por el volumen total, L cuadrado sobre 3. Y rho por el volumen total, ¿qué vendría a ser? La masa total, ¿no? La masa. Tendríamos esto de acá que seguro lo han visto alguna vez. Una tabla física. Aquí estamos recordando esto. ¿Dudas, preguntas? Ok. A ver, tenía planeado que vean una lectura en perusa, pero déjenme ver los tiempos porque son varios videos. Pero quiero avanzar también algo. A ver, acá esto cortito. Esto de acá es, creo. Esto de acá son 10 minutos. Sí, 20 minutos podría ser. Y luego volvemos conmigo. Si hagamos eso. Ya. Antes de hacer una lectura, unos 20 minutos, quiero detallar, ¿no? Algunas cosas para que esté claro. Normalmente teníamos el curso hasta hoy, ¿no? Creo que según el programa, 6 de diciembre era el último curso, ¿no? Pero les debo 2 cursos. He tenido 2 imprevistos. Oye, 2 imprevistos, no me recuerdo ahorita cuáles. Uno me acuerdo que era de salud y el otro, no me acuerdo exactamente qué pasó. Entonces, estaríamos terminando
el siguiente lunes. Entonces, 13 de diciembre, última clase. Y en función de cómo avancemos el jueves, esta última clase va a ser el examen o el 15 de diciembre va a ser el examen. ¿Ya? Es alguno de los 2 días, en función de cómo avancemos el jueves. Eso primero. Ahora, segundo, algo importante. Tal vez entre ustedes se han organizado solamente tomar clases hasta acá y tienen cosas programadas digamos, acá tenemos ¿qué estoy hablando? Está 13. Tal vez tienen programadas el 8 y el 13 de diciembre algo, ¿ya? Entonces, el 8, las siguientes clases, ¿ya? Si tienen algo programado, no se sientan obligados a venir, ¿ok? Van a tener los videos para estudiar lo que resta de la materia. Eso quiero que quede bien claro, ¿ok? Teníamos programados pasar hasta el 6. Les debo 2 clases. Esas 2 clases las voy a dar acá. El que puede y viene. El que no, estudia de las grabaciones. ¿Qué más? Tac, tac, tac. El examen va a ser acá. Y si se recuerdan en el programa de evaluación, les había dicho que iba a haber una pequeña mini investigación. ¿Ya? Esta mini investigación, como les había dicho, ustedes tienen que proponer el tema. La entrega de esta investigación no necesariamente tiene que ser el 15, puede ser después, ¿ya? Estoy abierto a lo que ustedes me propongan como fecha. En todo caso, que no sea después de que empiecen el siguiente módulo, ¿ya? Lo que digamos es un poco urgente, es definir el tema. Ustedes proponen el tema y yo valido, ¿ya? Voy a enviarles un Google Sheet, ¿ya? Donde ustedes van a colocar su nombre y el tema que propongan. Y en la brevedad posible, yo les voy a ir validando. Obviamente, no tiene sentido si los 15 hacen un tema muy similar. Máximo se va, yo calculo que máximo se va a permitir que 2 o máximo 3 personas tengan temas similares, ¿no? Entonces, los primeros 2 que tengan algo similar, ya se acabó ese tema, por decirlo así, ¿ya? ¿Cuál es la idea del tema? Pues que apliquen los conceptos que hayamos visto en un contexto de su campo, de su dominio, ¿ya? Lo ideal es que hagan una especie de case, ¿ya? Hemos hecho 2 cases conmigo. Hemos hecho el case de Zipline, hemos hecho el case de Population Evolution, que si no me equivoco tienen que entregar la práctica de eso hoy. Entonces, lo ideal es que hagan, que sigan ese formato, ¿ya? Que muestren así un contexto, y de ahí, digamos, vayan como construyendo, formando lo que sucede en este contexto aplicativo. ¿Qué más quiero decir? Tac, 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 tac. El formato de entrega. Principalmente, sí, no, va a ser un video, ¿ya? Un video exposición. Un video exposición que, como es algo pequeño, no creo que sea necesario que sea más de 10 minutos. Máximo 10 minutos exagerando. Donde ustedes van a exponer contexto, van a exponer los conceptos bien matemáticos, no tiene que ser algo superficial, ¿ya? Bien matemáticos. Y todo esto en un hilo conductor. Todo esto con estructura, ¿ya? Esas son las bases de esto.
¿Dudas, preguntas respecto a esto? Si no hay ninguna pregunta, asumo que está claro. Profe, Sí, Ricardo. una consulta. Usted dijo que podemos aplicar los conceptos vistos y podemos ampliar también esos conceptos. Sí, proponen, yo defino, yo apruebo. Voy a Ya, aprobar perfecto. la colaboración de los profesores del programa de la maestría. Entonces, ustedes métanle nomás los temas que les parezcan interesantes en su campo. Va a haber, alguno de los profesores va a tener una visión exacta de lo que quieren proponer y me va a ayudar a validar o no validar el tema. ¿Ya? Eh, ¿Qué quiere decir? ¿Algo más? Ya. Entonces, esto lo antes posible, yo calculo que sería bueno que ya tengan su tema eh, hasta el siguiente lunes. Hasta el siguiente lunes, por lo menos, proponer. Y el miércoles ya yo, digamos, ya podría validarles. O no validarles, ¿no? Porque busquen otro. Ok, entonces los primeros que escriban en lo que voy a mandar tienen la prioridad en los temas. ¿De acuerdo? Ok, entonces por favor, nos daremos unos 15 minutos para hacer la lectura en Perusa. Por favor, quiero que hagan solo de lo que voy a indicar en este momento. Tac, tac. He grabado, sí, no se me graba.